La ciudad se extendía debajo de él como un tablero de ajedrez, con piezas moviéndose incesantemente entre calles congestionadas y edificios imponentes. Desde lo alto del rascacielos donde se encontraba su oficina, Eduardo Vasconcellos observaba todo con una mirada calculadora, sus ojos grises reflejando la fría luz de los letreros luminosos. El mundo exterior bullía de vida, pero para él, todo era solo un ciclo predecible de poder y ambición. El reloj marcaba las 21:47. La jornada laboral ya había terminado para la mayoría de los empleados, pero Eduardo aún permanecía allí, como siempre. Su copa de whisky reposaba intacta sobre la mesa de vidrio, el hielo derritiéndose lentamente, como si incluso tuviera más tiempo que él mismo para desaparecer. Suspiró, masajeando sus sienes para disipar el peso de la última reunión. Cifras millonarias, contratos estratégicos, una fusión internacional que podría duplicar el valor de su empresa en pocos meses. Para cualquiera, aquello sería motivo de celebración. Para él, solo era un día más. Desde niño, había aprendido que mostrar emociones era abrir una brecha para ser derrotado. Su padre, un hombre de negocios despiadado, le dejó en claro desde muy temprano que la debilidad no era una opción. Y Eduardo tomó en serio esa lección. Había construido un imperio sin confiar en nadie. La única memoria de afecto que aún persistía en su mente era la voz suave de su madre, cantándole para dormir cuando era niño. Pero incluso ese recuerdo se estaba desvaneciendo con el tiempo. Ella se había ido demasiado pronto. Y su padre nunca le permitió volver a mencionarla. El amor era un lujo que no podía permitirse. De repente, un ruido en la ciudad lo sacó de sus pensamientos. Desde lo alto, vio la plaza iluminada por postes amarillos, gente caminando con prisa, vendedores ambulantes ofreciendo desde artesanías hasta pequeños dulces en cajas improvisadas. No entendía ese mundo, un mundo donde las personas luchaban por tan poco, donde todavía existían sueños que no podían comprarse con dinero. Se volvió, tomó su chaqueta y decidió irse a casa. Mañana sería otro día. Más reuniones, más números, más batallas empresariales. La rutina de siempre. En la plaza concurrida, Laura ajustó su delantal floreado sobre su ropa sencilla y respiró hondo. El dulce aroma del caramelo y el chocolate flotaba en el aire a su alrededor, mezclándose con la brisa nocturna que hacía parpadear las luces de los faroles. El día había sido difícil. Las ventas estaban bajas y el calor sofocante de la tarde había dado paso a un viento frío que alejaba a los clientes. Pero no podía rendirse. No cuando tenía una hermana de 10 años esperando en casa, contando los minutos para que ella regresara con comida y, con suerte, un dulce sobrante. Laura miró la pequeña caja de madera donde guardaba las monedas del día. Las contó rápidamente. Aún no era suficiente. No dejaría que el desánimo la dominara. Después de todo, ya había pasado por cosas peores. Huérfana desde los 18, había aprendido a valerse por sí misma en un mundo que no era amable. La vida no era fácil, pero ella tenía sueños. Un día abriría su propia pastelería, con estantes llenos de pasteles decorados y vitrinas brillantes. Su hermana podría estudiar en una buena escuela, sin preocupaciones. Sí, ese día llegaría. Su mirada fue atraída por el reflejo de un edificio de cristal del otro lado de la calle. Aquel rascacielos imponente, que se elevaba como un gigante de vidrio, parecía pertenecer a otro universo. El universo de los ricos, de los inalcanzables. Por un instante, imaginó quién trabajaría allí. Probablemente alguien que nunca había tenido que contar monedas para comprar pan. Alguien que nunca supo lo que era irse a la cama con hambre. Laura sonrió sola, sacudiendo la cabeza. ¿De qué servía pensar en eso? Su mundo era este, la plaza, los dulces, el aroma a vainilla pegado en sus manos. Y de alguna manera, eso era suficiente. O al menos, eso era lo que pensaba, hasta que su camino se cruzó con el de Eduardo Vasconcellos. La ciudad era un escenario vibrante de contrastes. Mientras Eduardo lo veía todo desde arriba, intocable en su mundo de vidrio y acero, Laura caminaba sobre el asfalto caliente, viviendo cada minuto con intensidad. Él tenía dinero, pero no sabía lo que era la felicidad.
Ella tenía felicidad, pero aún luchaba por el dinero. Dos mundos que nunca deberían haberse encontrado. Hasta que el destino decidió jugar con ellos. El día estaba caluroso, y la ciudad palpitaba con su energía caótica. El murmullo de las voces se mezclaba con el rugido de los motores y las bocinas impacientes. Para Eduardo, era solo un día más, otro agotador ciclo de reuniones y decisiones millonarias. Pero esa tarde, algo lo sacaría de su automatismo frío y calculador. Salió del edificio de cristal donde se levantaba su imperio, aflojándose la corbata mientras caminaba hacia la plaza. No era común en él hacer esto, detestaba las multitudes, el ruido, el contacto humano innecesario. Pero su cabeza palpitaba después de la última reunión, y la promesa de aire fresco, aunque fuera entre el calor, le pareció levemente atractiva. Su teléfono sonó. Sí, su voz era firme, sin rastro de paciencia. Del otro lado, la voz de su asistente sonaba tensa. Señor Vasconcellos, la fusión con el grupo extranjero está por cerrarse, pero hay un problema en la cláusula D. Eduardo ya no prestaba atención. Su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono, revisando correos, mensajes y notificaciones, cada una exigiendo un pedazo más de su tiempo. Distraído, esquivó por reflejo a un grupo de adolescentes y dio un paso más sin mirar por dónde iba. Entonces, sucedió el impacto. Algo chocó contra él, y un sonido seco resonó en el aire. Una bandeja cayó al suelo, esparciendo pequeños dulces caseros sobre la acera. El dulce aroma del caramelo y la vainilla se mezcló con el concreto caliente. ¿Pero qué demonios? Eduardo masculló con fastidio, frunciendo el ceño al ver los dulces destrozados a sus pies. No. La voz femenina llegó cargada de desesperación. Pasé toda la mañana haciendo esto. Levantó la vista y la vio. Laura estaba arrodillada en el suelo, tratando de salvar lo que pudiera. Sus rizos castaños escapaban del moño desordenado, su rostro sonrojado tanto por el calor como por la frustración. Había algo en ella que contrastaba absurdamente con el mundo de Eduardo. Algo vivo. Suspiró, impaciente, y sacó su billetera. Esto debería cubrir el daño. Laura se detuvo. Sus dedos, que recogían apresuradamente los dulces, se congelaron en el aire. Levantó la vista lentamente, y sus ojos castaños brillaron con una mezcla de incredulidad y rabia. No quiero tu dinero. Solo quería que miraras por dónde caminas. La convicción en su voz lo hizo dudar. Nadie le hablaba así. Las personas siempre aceptaban su dinero, su influencia, su presencia como si fuera una ley natural. Pero ahí estaba ella, rechazando su dinero como si fuera un insulto. Eduardo entrecerró los ojos. Por impulso, y tal vez con un poco de provocación, se agachó y tomó uno de los dulces intactos. Sin pedir permiso, lo llevó a su boca. El sabor lo tomó por sorpresa. Era dulce, pero no empalagoso. Una mezcla equilibrada de azúcar y ligereza, algo delicado y meticulosamente preparado. Frunció el ceño, sintiendo el gusto derretirse en su lengua. Laura cruzó los brazos, mirándolo con desconfianza. Ahora sí tendrás que pagar. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que una sonrisa le tiraba de la comisura de los labios. Una risa baja y áspera escapó antes de que pudiera contenerla. Justo. Ella arqueó una ceja, sorprendida por su reacción. Eduardo sacó su billetera de nuevo, pero esta vez sin arrogancia. Tomó algunos billetes y se los tendió. Laura vaciló un momento, pero al ver la mirada desafiante de él, tomó el dinero sin decir nada. También me debes una disculpa, murmuró, guardando los billetes en el bolsillo de su delantal. Eduardo la observó por un momento, intrigado. Había algo en ella, en la forma en que hablaba sin miedo, en cómo no se inclinaba ante él, que lo hizo querer quedarse allí un momento más. Pero su teléfono volvió a vibrar, arrancándolo de esa burbuja extrañamente agradable. Respiró hondo y volvió a su postura habitual, fría, impenetrable. Buena suerte con las ventas. Y luego se alejó, sin darse cuenta de que, incluso después de marcharse, el sabor del dulce seguía en su boca. Los encuentros diarios entre Eduardo y Laura se volvieron un ritual silencioso.
Él siempre aparecía en la plaza, compraba un dulce sin decir mucho y se quedaba unos minutos observando el movimiento. Laura, por su parte, comenzó a notar matices en su mirada. Pequeñas vacilaciones, como si estuviera librando una batalla interna cada vez que se acercaba a ella. Hasta que, una noche inesperada, el destino los puso juntos de una manera que ninguno de los dos previó. La lluvia caía fina y constante, transformando las calles en reflejos difusos de luces y sombras. Laura observaba el movimiento del café donde trabajaba temporalmente a pedido de una amiga que necesitaba ayuda. Era una noche atípica, en lugar de vender dulces en la plaza, ahora servía café a clientes apurados, ofreciendo capuchinos humeantes y trozos de pastel casero. El tintineo de la campana en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Un escalofrío recorrió su espalda incluso antes de levantar la vista. Era él. Eduardo Vasconcellos, impecable como siempre, pero con una expresión levemente irritada mientras entraba en el acogedor café. ¿Tú? Laura arqueó una ceja, sosteniendo una taza de porcelana entre sus manos. Eduardo suspiró, como si se estuviera cuestionando qué demonios hacía allí. Mi coche se averió en la esquina. Necesito un lugar donde esperar al chofer. Laura cruzó los brazos con una sonrisa divertida. Parece que hoy no tienes otra opción más que mezclarte con los simples mortales. Ignoró su tono burlón y se sentó en una silla junto al mostrador. Un café. Sin azúcar. Laura sirvió la bebida sin prisa, disfrutando del momento para observarlo. Por primera vez, Eduardo parecía fuera de lugar, como si estuviera fuera de su hábitat natural. La lluvia arreció afuera y el café comenzó a vaciarse. El reloj marcaba casi las 10 de la noche cuando la dueña del lugar apareció con un gesto preocupado. Laura, el cocinero canceló de último minuto. Hay un evento privado en unos minutos y necesito que alguien me ayude con los postres. ¿Puedes? Laura dudó. Hacer todo sola sería complicado. Entonces, una idea absurda cruzó su mente. Se giró hacia Eduardo, con una sonrisa traviesa en los labios. ¿Quieres pagarme por aquel dulce gratis que te di el otro día? Él arqueó una ceja. ¿Qué? Ayúdame en la cocina. Ni pensarlo. Laura se encogió de hombros con un aire provocador. Considéralo una prueba. ¿Te gustan los desafíos, o no? Eduardo miró la lluvia intensa afuera y luego a Laura. Suspiró resignado, se aflojó la corbata y se levantó. Esto es un error. La cocina era cálida y estaba impregnada con el aroma del chocolate derretido y la vainilla. Eduardo estaba completamente fuera de su elemento, sosteniendo una espátula como si fuera un objeto desconocido. Laura soltó una risa baja mientras removía el chocolate en baño María. Pareces un pez fuera del agua. Él rodó los ojos. Yo manejo números, no harina y azúcar. Bueno, hoy tendrás que manejar ambos. Laura tomó su mano y colocó una cuchara en ella. El contacto hizo que ambos se quedaran quietos por un instante. Eduardo no estaba acostumbrado al contacto físico que no fuera frío y calculado. Pero allí, en la pequeña y cálida cocina, con la lluvia golpeando la ventana, aquello se sentía diferente. Laura notó la vacilación en sus ojos y suavizó su expresión. Pareces alguien que lleva el peso del mundo en los hombros. Él desvió la mirada, removiendo el chocolate con torpeza. No sabes nada sobre mí. Laura suspiró y volvió a concentrarse en su trabajo. Tal vez. Pero sí sé lo que es fingir que no necesitas a nadie. El silencio entre ellos se volvió denso. Por primera vez, Eduardo se sintió expuesto. ¿Perdiste a alguien, verdad? Preguntó Laura en voz baja. Él dejó de remover el chocolate y la miró. Por primera vez, no había murallas en sus ojos grises. A mi madre. Cuando era un niño. Su voz era baja, casi un susurro. Laura sintió un nudo en la garganta. Yo también perdí a mis padres. Desde entonces, solo somos mi hermana y yo. Los ojos de Eduardo se encontraron con los de ella. Por primera vez en mucho tiempo, él vio algo que no había visto en años, comprensión genuina. La cocina permaneció en silencio, pero algo cambió entre ellos. Ya no eran solo un CEO arrogante y una vendedora de dulces soñadora. Ahora, eran dos almas rotas que,
por un capricho del destino, se habían encontrado. Y en ese instante, Eduardo comprendió que quizás, solo quizás, ya no quería huir. Los días pasaron y la presencia de Eduardo en el café se volvió casi una rutina. Siempre aparecía a la misma hora, pedía un dulce y se quedaba en silencio, observando a Laura mientras trabajaba. Ninguno de los dos hablaba sobre aquella noche en la cocina, pero lo que ocurrió entre ellos quedó grabado en sus memorias. Laura intentaba convencerse de que Eduardo era solo un cliente. Un hombre distante, frío, inalcanzable. Pero entonces, ¿por qué su corazón latía más rápido cada vez que lo veía? Y Eduardo, él odiaba admitirlo, pero algo en su interior había cambiado. El mundo de los negocios se sentía aún más vacío en comparación con los pocos momentos que pasaba con Laura. Sin embargo, la idea de permitirse sentir algo real lo aterraba. Fue en una noche lluviosa cuando todo salió a la luz. Laura estaba cerrando el café cuando escuchó unos golpes fuertes en la puerta. Cuando abrió, encontró a Eduardo allí, empapado, con la mirada sombría y tensa. ¿Qué pasó? Frunció el ceño, preocupada. Él dudó por un segundo, pero luego entró, ignorando las gotas de lluvia que goteaban en el suelo. Necesito hablar contigo. Laura cerró la puerta tras él y cruzó los brazos. Eduardo, estás mojado. ¿Quieres una toalla o? Deja de huir. Su voz era baja, pero cargada de emociones contenidas. El corazón de Laura se aceleró. ¿Huir de qué? Él dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos. De esto. De nosotros. La respiración de Laura se entrecortó. Eduardo. No sé qué me está pasando. Se pasó una mano por el cabello mojado, frustrado. Pero pienso en ti todo el tiempo. Y odio eso. Laura sintió una mezcla de rabia y dolor. Genial. Eso me hace sentir muy especial. Eduardo rió sin humor. No soy bueno en esto, Laura. No soy bueno en necesitar a alguien. ¿Y crees que yo sí? Dio un paso más cerca, desafiándolo. Yo también tengo miedo, Eduardo. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Yo no dejo que me paralice. El silencio se volvió insoportable. Entonces, Eduardo tomó su rostro entre sus manos y la besó. Y en ese instante, la tormenta que rugía afuera no era nada comparada con la que se desató entre ellos. El beso fue desesperado, intenso, cargado de emociones reprimidas. Las manos de Eduardo temblaban levemente contra la piel de Laura, como si tuviera miedo de sostenerla y, al mismo tiempo, miedo de soltarla. Laura respondió con la misma intensidad, sintiéndose entera y destrozada al mismo tiempo. Pero entonces, Eduardo se apartó abruptamente, como si su propio deseo lo hubiese quemado. Dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. Esto fue un error. El corazón de Laura se detuvo por un segundo. ¿Un error? Su voz salió en un susurro herido. Eduardo apartó la mirada. No puedo hacer esto. Soy un hombre que destruye todo lo que toca. Y tú mereces algo mejor. El dolor en su pecho fue como una cuchilla afilada. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a huir otra vez? Eduardo cerró los puños, luchando contra algo dentro de él. Entonces, sin decir una palabra más, se giró y salió bajo la lluvia, dejando a Laura sola, con el sabor amargo de un beso que nunca debería haber ocurrido. En los días siguientes, Eduardo desapareció. Ningún mensaje, ninguna visita al café. Laura intentó convencerse de que era mejor así, que lo que sintió aquella noche no era real. Pero entonces, llegó la estocada final. Una tarde, mientras organizaba sus dulces en la plaza, una mujer elegante se acercó. Cabello rubio impecable, tacones altos y la seguridad de alguien que está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Tú debes ser Laura Méndez. Laura frunció el ceño. Sí. La mujer cruzó los brazos y sonrió con frialdad. Soy Carolina Vasconcellos. La prometida de Eduardo. El mundo de Laura se desmoronó en un segundo. ¿Prometida? Repitió, sintiendo el estómago revolverse. Carolina asintió. Sé que has pasado tiempo con él. Pero Eduardo no pertenece a tu mundo. Él pertenece al mío.
Laura sintió que el aire le faltaba. Yo, no sabía que estaba comprometido. Carolina sonrió con superioridad. Ahora lo sabes. Así que haznos un favor a ambas, y aléjate. Dejó una tarjeta sobre la mesa y se marchó. Laura la tomó con manos temblorosas. Era una invitación. Un evento benéfico, organizado por Eduardo y Carolina. Su pecho dolía. Había creído en él. Pero al final, Eduardo era exactamente lo que temía. Un hombre que nunca sería suyo. La noche del evento llegó. Laura intentó ignorar la invitación. Intentó convencerse de que no valía la pena enfrentar a Eduardo. Pero algo dentro de ella gritaba. Necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba respuestas. Así que fue. Con un vestido sencillo pero elegante y el cabello suelto, entró al gran salón del hotel de lujo. Candelabros de cristal colgaban del techo, y el sonido de las copas entrechocando se mezclaba con el murmullo sofisticado de los invitados. Y entonces, lo vio. Eduardo estaba impecable, vestido con un traje negro a medida. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue su mirada. Cuando sus ojos se encontraron, por un segundo, todo lo demás desapareció. Pero entonces, Carolina apareció y entrelazó su brazo con el de él. Laura sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Se giró para irse, pero Eduardo se movió rápido y sujetó su brazo. ¿Qué haces aquí? Su voz era tensa, baja, solo para ella. Laura tragó su dolor y alzó la barbilla. Creí que debía verlo con mis propios ojos. Él frunció el ceño. ¿Ver qué? Ella dejó escapar una risa amarga. A ti y a tu prometida perfecta. Eduardo parpadeó, confuso. ¿Qué? Carolina se acercó, sonriendo con triunfo. Cariño, tu amiga estaba solo de paso. Estoy segura de que ya se va. Laura miró a Eduardo, esperando que lo negara. Esperando que dijera que Carolina mentía. Pero Eduardo guardó silencio. Y su silencio fue todo lo que Laura necesitó para sentir cómo su corazón se rompía. Retiró su brazo y salió del salón. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó a Eduardo susurrar. Espérame en el jardín. 10 minutos. Laura no debía ir. Pero fue. El jardín estaba iluminado por pequeñas luces doradas. Eduardo la esperaba con las manos en los bolsillos y el rostro sombrío. Laura cruzó los brazos, tratando de ocultar cuánto le dolía su presencia. No tengo mucho tiempo, así que iré directo al grano. Su voz era firme. Carolina me dijo que están comprometidos. Eduardo cerró los ojos por un segundo, como si intentara contener algo. No estoy comprometido con ella. Es un acuerdo que mi padre organizó. Uno que nunca acepté. Pero no lo negaste cuando te lo pregunté. Acusó Laura, su voz quebrándose. Porque no soy el hombre que quieres que sea, Laura. Eduardo explotó finalmente, con los ojos brillando de emoción contenida. No soy bueno para ti. No tienes derecho a decidir eso por mí. Eduardo pasó las manos por su cabello, frustrado. Nunca debí acercarme a ti. Sabía que te haría daño. Las lágrimas ardían en los ojos de Laura, pero se negó a dejarlas caer. Demasiado tarde para arrepentirte. Se giró para irse, pero Eduardo sujetó su mano y la detuvo. Si te pido que te quedes, ¿lo harías? Laura lo miró fijamente. Su voz fue apenas un susurro. Depende. ¿Me estás pidiendo que me quede, o que espere mientras decides entre yo y tu mundo? Eduardo dudó. Y ese fue su mayor error. Laura sonrió con tristeza, soltó su mano y se marchó. Esta vez, para siempre. O al menos, eso era lo que ella pensaba. Los días pasaron y Eduardo se convirtió en un hombre perdido. Su oficina, antes su refugio, ahora parecía fría e inerte. Su casa, un palacio vacío. Intentó seguir adelante como si Laura nunca hubiera existido. Como si aquella noche en la cocina, aquellas conversaciones, aquellos besos no hubieran significado nada. Pero no podía engañarse. Y entonces, llegó la noticia que lo sacudió hasta los huesos. El café de Laura estaba cerrando. Estaba dejando su sueño atrás. Eduardo supo, en ese instante, que ya no podía seguir ocultándose. Esa misma noche,
bajo la lluvia, apareció en la puerta del pequeño apartamento de Laura. Golpeó. Esperó. Cuando ella abrió, su expresión pasó del shock a la rabia en un segundo. ¿Qué haces aquí? Eduardo respiró hondo. Soy un idiota. Laura arqueó una ceja. De acuerdo en eso. Él tragó en seco, dando un paso adelante. Pensé que alejarme era lo correcto. Que te estaba protegiendo. Pero me equivoqué. Laura cruzó los brazos, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y ahora qué quieres, Eduardo? ¿Que te perdone y finjamos que nada pasó? Él negó con la cabeza. No. Quiero que me des la oportunidad de demostrarte que no soy ese hombre. ¿Y qué pasa con Carolina? Laura disparó la pregunta, sin poder evitarlo. Eduardo sacó su teléfono y marcó un número. Sí, señor Vasconcellos, respondió su asistente al otro lado. Cancela todo con Carolina. Y dile a mi padre que estoy fuera. Laura abrió los ojos sorprendida. Eduardo. Él guardó el teléfono y la miró fijamente. Puedo perderlo todo. Pero no puedo perderte a ti. Laura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Y en ese instante, lo supo. Sin decir una palabra más, lo tomó por la camisa y lo besó. Esta vez, Eduardo no se apartó. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Eduardo abandonó el mundo corporativo para invertir en algo diferente. Algo que realmente tuviera significado. Un día, llevó a Laura a un pequeño local en el centro de la ciudad. Le entregó un juego de llaves. ¿Qué es esto? Preguntó ella, con el ceño fruncido. Él sonrió. Tu pastelería. Laura lo miró incrédula. No puedo aceptar esto. Claro que sí, respondió Eduardo, tirando de su cintura. Pero es solo un préstamo. Tienes que hacer que funcione. Laura rió, con los ojos brillando por la emoción. ¿Sabes qué, Eduardo? Creo que por fin estás aprendiendo a confiar. Él la besó en la frente. Tal vez encontré a alguien en quien valía la pena hacerlo. Años después, la pastelería de Laura era un éxito. Sofía, su hermana, ya no era una niña. Ahora soñaba con convertirse en chef, como su hermana mayor. ¿Y Eduardo? Eduardo encontró una felicidad que nunca creyó posible. El día de su boda, mientras bailaban bajo las luces doradas de la recepción, él le susurró al oído. Solía pensar que la felicidad no existía. Laura sonrió y lo miró con ternura. ¿Y ahora? Él la besó suavemente. Ahora sé que eres tú. Y esta vez, no hubo dudas, ni miedos, ni obstáculos. Solo amor.